Hola, ¿cómo estás? Espero que te haya resultado interesante la información teórica que has visto. Y ahora vamos a ver cómo se realiza el análisis de tamaño de partícula por medio del proceso de tamizaje. Recordemos que la determinación de la distribución de tamaño de partícula, cuando tenemos mezclas de materiales sólidos que tienen tamaños heterogéneos, tenemos partículas grandes y pequeñas, lo podemos realizar mediante un proceso de tamizaje empleando series de tamices normalizados. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, que son tamices, como los que se observan por ahí en la imagen, que tienen tamaños estándares, que si yo voy y utilizo un tamiz de una cierta apertura o de un cierto tamaño, cualquier tamiz que sea equivalente va a tener el mismo tamaño. Es importante mencionar que estos tamices se fabrican con tela de alambre que tienen aberturas específicas, generalmente de forma cuadricular. Sin embargo, también puede haber algunos que tengan formas circulares o rectangulares. Y estos tienen aperturas que son constantes, como ya te lo mencionaba hace un momento. La relación que existe entre la abertura del tamiz también se denomina como luz. Y esta relación de esta apertura de tamiz y el número de mallas es una función del diámetro de hilo con el que está construido ese tamiz. Si tú recuerdas, en la imagen anterior teníamos tamices que tenían aperturas grandes, donde podíamos distinguir los hilos metálicos con los que está construido de forma clara, y conforme estos se van cerrando, pues el tamaño y el diámetro de hilo también se va reduciendo. Esto puede ser diferente dependiendo de dónde se fabrican estos tamices. Y hay una relación o una expresión matemática que me puede ayudar a establecer cuál es la luz o la apertura que va a tener un cierto tamiz si yo conozco el número de mallas y si yo conozco el diámetro de hilo con el que está construido. De las distintas series de tamices, como ya te mencionaba, algunas van a depender sus características en función de dónde han sido fabricados. Y es por eso que existen diferentes series normalizadas de tamices. Las más comunes que puedes encontrar son las que se muestran en la siguiente lámina. AFNOR, que es una serie de tamices de origen francés, DIN, que es una serie alemana, UNI, que es una serie italiana, UNE, una serie española, Tyler y ASTM, que son series norteamericanas, BSI, que es de Inglaterra, JSA y JIS, que son series japonesas. Hay unas series de tamices ISO que se han construido bajo normas internacionales y es muy importante mencionarte que en el caso específico de nuestro curso nosotros vamos a utilizar la serie de las escalas de Tyler. Seguramente si tú buscas en la red la escala de tamices estándar de Tyler, vas a encontrar tablas como la que te presento en esta lámina. Esta tiene ciertas características específicas y algo que es importante y que vas a encontrar en cualquier serie de tamices es que en estas tablas van a encontrarse reportados el número de malla. Ahí tú puedes observar en la primera columna que tenemos mallas que llegan hasta el número 24. Esta es una fracción de esa serie, vas a encontrar muchas más series. También vas a encontrar las aberturas efectivas que van a tener. Y estas puede ser que las encuentres en unidades de pulgadas, en unidades de milímetros o cualquier otra unidad que pueda derivarse del sistema inglés, del sistema internacional o de los sistemas CGS. En algunos casos vas a encontrar en la columna de la abertura aproximada en pulgadas debido a que, pues bueno, cuando se trabajan unidades de sistema inglés es muy común encontrar justamente fracciones de pulgadas en esos términos o en ese manejo de ese sistema de unidades. Y también vas a encontrar el diámetro del alambre o el diámetro de hilo con el cual están construidos. Y a partir de estas tablas tú puedes estimar cuál va a ser la abertura, cuál va a ser el diámetro de hilo o bien cuál va a ser el número de mallas que tienes en tu serie de tamices. Para llevar a cabo un análisis de tamizaje, lo que vamos a hacer, digamos, de forma práctica es apilar una serie de tamices, situando la apertura del tamiz que tiene más pequeña esa apertura en la parte inferior, en el fondo de esa pila, y aquel que tiene una mayor apertura en la parte superior.
Posteriormente, lo que vamos a colocar debajo de esa serie de tamices es una tapadera que está sin perforar. Esta tapadera tiene la función de colectar el material más fino, aquel que logró pasar por el tamiz más cerrado o el tamiz con la apertura más pequeña. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar nuestra muestra que se va a clasificar en la parte superior del arreglo de tamices para que una vez que son apilados se coloquen sobre una base vibratoria. Y esta base vibratoria lo que va a hacer al mover esta serie o esta pila de tamices es justamente lograr que las partículas que tienen un tamaño menor a la apertura de cada uno de los tamices puedan ir migrando hacia la parte inferior. Los resultados de este análisis de tamizaje se pueden expresar tanto en forma de tablas como en forma de gráficos. Y en cualquiera de los dos casos, los resultados se pueden expresar de forma diferencial o acumulativa. Vamos a ver un ejemplo clásico de cómo podríamos reportar este tipo de sistemas o este tipo de ejercicios. Imaginemos el siguiente caso hipotético. Tenemos como ejemplo 1 el análisis por tamizado de una muestra heterogénea de partículas y aquí lo que nos dice el texto del problema es el siguiente. El análisis por tamizado que se presenta en el siguiente cuadro corresponde a una mezcla de sal triturada de 100 kilogramos de peso. Nos piden calcular o representar el análisis en forma diferencial y acumulativa de la distribución de tamaño de partícula de esta muestra. Calcular la superficie específica de la muestra de sal expresada en milímetros cuadrados por cada gramo. Calcular el número de partículas por gramo de muestra. Calcular el diámetro medio volumen superficie que se tiene en la muestra. Calcular el número de partículas por gramo de la fracción retenida en el tamiz de 20 mallas. Y nos dice que consideremos como datos adicionales la densidad de las partículas de 2160 kilogramos sobre metro cúbico, el factor de forma volumétrico A igual a 2 y la esfericidad igual a 0.571. Seguramente te preguntarás, bueno, ¿y por qué me interesaría saber la esfericidad de un material? Bueno, pues déjame decirte que la esfericidad es una variable importante cuando hacemos este tipo de análisis. Imagina que tienes un material que aparentemente se ve en forma de polvo, pero que tiene una forma rectangular o como una forma cilíndrica estilo un popote. Si tú quisieras hacer que esa muestra pueda pasar a través de los tamices, tendrías que lograr que ese popote o que ese material cilíndrico pueda acomodarse de tal forma que pueda pasar a través de la malla y que si queda horizontal o acostado sobre la malla del tamiz, simplemente no va a pasar. De ahí que la esfericidad pues sea importante. También imagínate que tienes una partícula o una mezcla de partículas que es rugosa, que no necesariamente puedes considerarla como una esfera. Justamente esa rugosidad que pueden llegar a tener los materiales puede hacer que partículas pequeñas queden por ahí retenidas o atrapadas entre partículas más grandes. Y esto también puede tener un impacto sobre la separación o la clasificación de mi mezcla de sólidos. Entonces, ahora bien, ya que sabemos y vamos entendiendo un poquito de en qué consiste este proceso de tamizaje, observemos que debajo de ese texto tenemos una tabla. Esta tabla tiene datos importantes. Nos dice que vamos a tener una serie de tamices donde vamos a arreglar o vamos a observar el número de mallas. Si te das cuenta, el número de mallas empieza desde el valor más pequeño hasta el más grande, concluyendo con la tapadera. Recordemos que a menor número de mallas vamos a tener una abertura de tamiz mucho más grande, es decir, el tamaño de partículas que pueden pasar por ahí va a ser más grande y conforme vamos aumentando el número de mallas, el tamaño del enrejado se va haciendo más pequeño y por lo tanto va reteniendo partículas de menor tamaño. En la segunda columna, donde tenemos justamente esta abertura del tamiz, vamos a tener el tamaño equivalente de esa apertura relacionado con cada una de las mallas. Y finalmente, nuestra última columna relaciona el peso de sal retenido, expresado en gramos. Esto es, después de hacer ese proceso de agitación o de vibración sobre la torre de tamices, cada uno de los tamices va a tener retenida una cierta cantidad de material. Esto se debe a que, pues justamente, no todas las partículas tienen el mismo tamaño
y lo que va a quedar ahí son aquellas partículas que son mayores a la apertura efectiva de cada uno de los tamices. Ahora, si nosotros lo viéramos de forma práctica, observaríamos algo parecido a lo que se muestra en ese diagrama. El tamiz número 4 o de 4 mallas va a estar en la parte superior. En la parte inferior, antes de la tapadera, se encuentra mi tamiz de 200 mallas, es decir, el último tamiz, aquel que tiene una apertura o un espacio para el paso de partículas mucho más pequeño. Ahora, es muy importante considerar que antes de empezar a meter fórmulas y hacer cálculos, recordemos revisar nuestro documento de tips para la resolución de problemas en ingeniería, donde nos dice que tenemos que revisar muy bien el documento, muy bien este texto, qué es lo que me pide, qué datos me dan, qué información conozco y cómo voy a empezar a resolver mi problema. Y ahora sí, dando un poco de inicio a esta solución, vamos a definir o a considerar una variable denominada phi, esa letra griega que tenemos por ahí dispuesta y que va a representar la cantidad de sólido que queda retenido en cada uno de los tamices. Es decir, mi tamiz número 1, que corresponde al de mallas 4, pues lo voy a definir con una phi 1. El tamiz 2, que en este caso corresponde a un tamiz de 6 mallas, pues lo voy a llamar phi 2. Y así sucesivamente hasta acabar con cada uno de mis tamices. Este phi, si bien nos dice que representa la cantidad de sólido retenido que hay en cada uno de los tamices, debemos de considerar que su representación es o corresponde a la fracción másica de ese sólido que ha quedado retenido en ese tamiz. Ahora, vamos a asignar un tamaño de partícula promedio, es decir, voy a fijarme o a centrarme en la columna de la abertura del tamiz y ahí voy a calcular una media aritmética del promedio o de lo que sería un diámetro de partícula promedio para estimar el tamaño promedio que pudieran llegar a tener las partículas que quedaron retenidas en un cierto tamiz. Por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio o ese tamaño de partícula promedio de la malla 6, tendría que considerar el tamaño que tiene las partículas entre la malla 4 y la malla 6. ¿Esto qué quiere decir? Que mis partículas que han quedado retenidas en esa malla 6 son menores en tamaño a el diámetro o la apertura que tiene el tamiz de malla número 4, pero mayores a el tamaño que tendrían las partículas que pueden atravesar el tamiz de malla 6. Y para que no sientas que te confundes con toda esta información, vamos a pasar a nuestro Excel a aplicar estas fórmulas y a aplicar la resolución de cada uno de estos incisos. Muy bien. Ahora vamos a comenzar realizando o calculando el diámetro promedio de partícula. Para ello vamos a tomar los datos de la columna que está marcada en verde, que es la abertura del tamiz, y vamos a considerar que en el caso del tamiz de mallas número 4, este no va a tener como tal un dato promedio. Recordemos que este diámetro promedio corresponde a una media aritmética. Entonces, como no tenemos con qué promediar, generalmente se promedia el número de malla que voy a calcular y el número de malla anterior. Entonces, en el caso del tamiz de 4 mallas, no tenemos con qué promediar, entonces ese dato lo dejamos en cero. Y en el caso de la malla número 6, lo que vamos a hacer es justamente sacar el promedio que existe entre el valor de la apertura del tamiz 6, que es nuestro objetivo, y el inmediato superior, que sería el de malla 4. Con esto, lo que vamos a hacer es obtener un diámetro de partícula promedio y aquí les voy a pedir que siempre consideremos trabajar con 3 decimales para que justamente a partir de esto nosotros podamos llegar a valores muy cercanos, y similares y que esto no genere conflictos al momento de entregar los resultados. Vamos a aplicar mismo procedimiento para cada uno de los tamices que tenemos, exceptuando justamente a la tapadera, porque en la tapadera ya no tenemos pues nada que promediar, ¿sale? Simplemente ahí sabemos que hay partículas que tienen un tamaño menor a la apertura del tamiz, en este caso de malla 200.
Una vez que tenemos este diámetro de partícula promedio, pues vamos a pasar a estimar lo que sería la fracción másica. Esta fracción másica, recordemos que la vamos a calcular como justamente la cantidad de masa retenida que queda en cada uno de los tamices respecto al total de la masa. En este sentido, pues bueno, vamos a aplicar una sumatoria del peso retenido que tenemos ahí en toda esa columna de peso de sal y esta nos da como resultado 10. A esta le voy a poner que es la masa total que yo tengo de muestra y entonces ahora sí, a mi fracción másica que yo tengo ahí, lo que voy a hacer es justamente dividir o tomar el peso que queda retenido, en este caso en el tamiz número 4 respecto a la masa total. Y esto me va a dar la fracción másica que yo tengo eh, eh, contenida o que tengo retenida en cada uno de los tamices. Voy a aplicar esta misma fórmula para cada uno de ellos, incluyendo a la tapadera. Y ahora sí, con estos datos que yo tengo del diámetro de partícula y de la fracción másica, que ahora los voy a sombrear en un color azul, con esto yo voy a decir que puedo obtener el análisis diferencial. ¿Y cómo voy a representarlo? Si ustedes recuerdan, nosotros dijimos, estos análisis diferenciales y acumulativos pueden representarse mediante un gráfico o mediante una tabla. En este sentido, pues bueno, vamos a seleccionar o vamos a decir que en aquellos datos donde sí tengo un par, es decir, donde tengo un diámetro de partícula y tengo una fracción másica, a partir de seleccionar estos datos, vamos a construir un gráfico de dispersión. En este gráfico de dispersión, pues bueno, lo que vamos a ver, si yo empiezo y si yo agrego los valores de los ejes, lo que yo voy a ver es justamente que en el eje de las Y's o de las abscisas, aquí voy a tener justamente lo que sería mi fracción másica. Y esta fracción másica, lo que yo voy a hacer es justamente, pues indicar que voy a observar, o este gráfico lo que me sirve es para observar cómo se encuentra la distribución de datos respecto a, eh, a una distribución, a una clasificación por tamaños. Entonces, si ustedes observan por aquí, pues yo voy a tener este gráfico que aparentemente pareciera que lleva pues una forma de una campana, pues ahí normal, ¿no? Donde vamos a tener en estos datos que están en azul, voy a hacer un poco más grande para que sea más visible, lo que yo voy a obtener es justamente esta área donde yo voy a observar cómo se va dando la distribución de los tamaños en función de el diámetro promedio de partícula. Si no te gusta esta representación, igual podemos por ahí utilizar alguna en la cual se coloquen pues las líneas de tendencia. Si yo ahora hago la representación utilizando una línea continua en lugar de pues estos puntos, lo que yo obtendría sería justamente este tipo de forma. Una forma que pareciera una campana gaussiana y que nos estaría dando información de dónde se encuentra la mayor concentración de partículas en términos de su tamaño. Podríamos observar que esta se encuentra por aquí, donde tengo la mayor cantidad de fracción de, de partículas y que estaría por ahí alrededor de un tamaño entre las 2 y 1.4 milímetros. Recordemos que cuando yo grafique y cuando yo haga cálculos, yo necesito siempre colocar las unidades de mis variables. Entonces, bien, esta es la forma en la cual vamos a representar ese análisis diferencial. Y ahora vamos a ver cómo calcularíamos o cómo estimaríamos el análisis acumulativo. Entonces, en este caso, pues bueno, vamos a decir que para el análisis acumulativo lo que yo voy a hacer simplemente es ir sumando, es decir, es representar esta misma distribución en función de pues una sumatoria, de cómo se van sumando cada una de las fracciones. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, mi primera fracción pues sería la del tamiz 1. En el caso del segundo tamiz, mi fracción másica sería la fracción másica que yo tengo en ese tamiz 6
más la fracción que haya obtenido anteriormente. Mi fracción 3, lo vuelvo a repetir, sería aquella fracción másica que yo tengo en este caso en la malla 8, más la que ya llevaba yo acumulada entre el tamiz 4 y el tamiz 6. Y así sucesivamente voy a ir sumando hasta completar todas las fracciones. Si yo observo aquí algo que es muy, muy importante, es justamente que en este caso el valor final de la sumatoria de las fracciones, aquel que se encuentra en la tapadera, tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque pues justamente la suma de todas mis fracciones me tiene que dar el total de la muestra que yo voy a ir colocando. En este sentido, pues bueno, voy a hacer el mismo ejercicio, pero ahora lo que voy a hacer es graficar los datos del tamaño de partícula con la sumatoria de esas fracciones básicas. De esta forma, cuando nosotros graficamos esa sumatoria y el tamaño, vamos a obtener justamente un perfil acumulativo y algo que yo puedo hacer también si no quiero encontrar o no quiero representar mis dos gráficas de forma separada, puedo hacer que en el gráfico acumulativo aparezcan mis dos gráficas, aparezcan los dos perfiles con los valores de diámetro de partícula promedio. Entonces, en este caso, pues tendríamos en la línea azul a la phi y en la línea naranja tendríamos a la sumatoria. Y ahí tendríamos representados los perfiles acumulativo en color naranja y diferencial en color azul. Espero que hasta aquí haya sido claro. Recuerda que puedes revisar este video cuantas veces sea necesario para que tú puedas reproducir este procedimiento con los ejercicios que tienes planteados en las actividades. Muy bien, ahora pasemos a la resolución de nuestro inciso B. El inciso B nos dice, calcula la superficie específica de la muestra de sal expresada en milímetros cuadrados por gramo. En este caso, yo voy a considerar la siguiente expresión que está ahí colocada en esta hoja, donde nos dice que debo de considerar que esa superficie específica la vamos a definir mediante esa expresión matemática. 6 sobre la densidad de las partículas, la esfericidad, y esto multiplicado por la sumatoria de la fracción másica entre el diámetro promedio que yo voy a tener en cada uno de los tamices. Entonces, para que yo pueda resolver esto, yo debo de considerar lo siguiente. Voy a considerar justamente que tengo que tener una esfericidad, que ya me la daba por aquí el ejercicio, esta que está aquí arriba, es felicidad y también me da justamente la densidad de las partículas. Ojo, aquí yo tengo que poner mucha atención en las unidades que me va a estar dando el problema. En este caso me pide que esté en milímetros cuadrados por gramo. Y también me pide justamente que yo tenga que hacer primero el cociente que está aquí de esta fracción másica entre el diámetro y después la sumatoria. Este cociente es para cada uno de los tamices. Entonces, en este sentido, pues bueno, vamos a considerar los datos que me está dando el ejercicio y vamos a proceder justamente a la solución de esto. Entonces, voy a considerar aquí ese cociente, que es de la fracción másica entre el diámetro de partícula. Y entonces aquí lo que voy a hacer es justamente este cociente para el tamiz de malla 4 respecto al diámetro promedio. Recordemos que aquí en el diámetro 4 pues no tenemos un promedio, entonces bueno, este dato lo podemos omitir. Sin embargo, pues bueno, voy a aprovechar esto para hacer la fórmula del resto de las variables. También recordemos que en el caso de estas variables, eh, vamos a omitir la tapadera y vamos a omitir justamente el tamiz inicial. Nuestros datos, recordemos, por favor, vamos a trabajarlos con 3 decimales siempre para poder llegar al mismo valor. Y en este caso voy a sombrear con otro color distinto
Vamos a ponerlo de un color rosa y voy a quitar lo sombreado de las otras columnas. Y esto es justamente para que vayamos viendo, vayamos visualizando los datos que voy a trabajar. Y entonces, ya que he hecho este cociente, debajo de él voy a colocar la sumatoria. Entonces colocamos nuestra fórmula de sumatoria para estos valores que sí tengo, y ese valor de sumatoria es el que corresponde justamente a esta sumatoria de phi sobre el diámetro promedio de partícula. Esta también la voy a sombrear en ese color rosa y le voy a poner un poco más fuerte, y voy a ponerle aquí sumatoria para que me acuerde cuando yo tenga que sustituir los datos en esta fórmula, que esa sumatoria es justamente la que ya he calculado. Muy bien, ahora vamos a ir con los datos. Voy a mover un poquito la hoja y vamos con nuestros datos que tenemos por aquí. Entonces, voy a considerar inicialmente que tengo una esfericidad. De acuerdo con el dato del problema, me dice es 0.571 y no me reporta ninguna unidad. Luego, el otro dato que yo necesito también considerar, de acuerdo con mi fórmula, pues es la densidad que tiene ese material. Y este material tiene esas unidades en kilogramos sobre metro cúbico. Ojo, yo aquí tengo que aplicar un factor de conversión, que ese te voy a pedir que por favor tú lo verifiques. Y este factor de conversión lo que me dice es que como ese valor de la superficie que me está pidiendo el ejercicio tiene que estar en milímetros cuadrados por gramo, quiere decir que esta densidad que está en kilogramos sobre metro cúbico, tengo que llevarla a las unidades correspondientes de gramos sobre milímetro cúbico. Aplicando estos factores de conversión, yo te vuelvo a solicitar que tú por favor puedas repetirlo, que puedas hacerlo de forma controlada y que puedas verificar que los resultados que están puestos aquí sean correctos. Y entonces con esto, lo que tenemos es que 2160 kilogramos sobre metro cúbico equivalen a tener 2.16 por 10 a la menos 3 gramos sobre milímetro cúbico. Y ahora sí, a partir de estos datos, ya sea que yo ocupe, ya sea en notación científica o con los decimales, voy a calcular pues el valor de esa superficie específica. Entonces voy a decir, aquí voy a hacer un poco más grande mi celda, y voy a decir que en este caso, esta se va a definir justamente como ese cociente donde voy a tener 6 sobre el producto de la esfericidad que está multiplicando a la densidad en gramos sobre milímetro cúbico, y todo esto va multiplicado por la sumatoria del cociente de la fracción másica entre el diámetro promedio. Con esto lo que yo voy a obtener es el siguiente valor, lo voy a hacer más grande para que tú puedas observar, y lo que me dice es lo siguiente: que esa superficie que está calculada a partir de estos resultados es de 4029 milímetros cuadrados por cada gramo. Y este va a ser justamente el resultado que yo voy a reportar como esa respuesta en la determinación de la superficie específica de las partículas a lo largo de todo el proceso de tamizaje. Muy bien, ahora vamos a calcular o vamos a continuar con el inciso C. Este inciso C lo que nos dice, de acuerdo con el texto que está en la parte superior, nos dice que tenemos que calcular el número de partículas por cada gramo de muestra. Esta expresión. Entonces, en este caso, esta NW la vamos a requerir los siguientes datos. Vamos a requerir nuestra densidad, la voy a colocar aquí, y ya sabemos cuánto vale. Entonces, esta la voy a traer para acá. Le voy a decir que copiamos valores y entonces ya tenemos aquí los datos de la densidad. También me dice que voy a considerar, en este caso, el valor de A, ese factor que nosotros tenemos de geometría, que aquí en el texto del ejercicio, lo voy a regresar un poco, en este texto nos dice ahí justamente en la última línea
que esta tiene un valor de 2 y que no tiene unidades. Entonces vamos a colocarlo ahí, ese número 2. Voy solamente a agregar el tamaño para que sean homogéneos. Y lo que me dice es, ahora vas a considerar que necesitamos una sumatoria de un cociente, donde este cociente lo que vamos a hacer es que el diámetro de partícula, en este caso, va a estar elevado al cubo. Y para ello lo que vamos a hacer es justamente aplicar en esta expresión que este diámetro tiene un exponente que está al cubo. Y entonces vamos ahora a aplicar la fórmula. Recordemos, en este caso, pues bueno, no vamos a tomar en cuenta los valores del primer tamiz, porque, pues bueno, ni de la tapadera, porque sabemos que ahí no tenemos pues datos de promedios de diámetros y que por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer el cociente, pues bueno, nos va a dar por ahí un error. Entonces, en este caso voy a sombrear con otro color, vamos a colocar un color verde y vamos a hacer el cociente. Entonces voy a tomar el dato de la fracción másica y voy a tomar el diámetro promedio y este lo voy a elevar a un exponente cúbico. Y en este caso, pues vamos a aplicar la fórmula. Recordemos, de preferencia trabajamos o reportamos 3 decimales y en caso de que tengamos por ahí alguna situación, lo que podemos hacer es justamente aplicar o utilizar notación científica si es que necesitamos utilizar más exponentes. Esto es con la finalidad de que no tengamos por ahí resultados con 4 o 5 exponentes. Entonces, mi sugerencia es, vamos a utilizar notación científica y esa notación científica con 3 exponentes, perdón, con 3 decimales para poder, pues mantener homogéneo este resultado. Y al igual que aplicamos la sumatoria en el caso de la columna rosa, aquí también vamos a aplicar una sumatoria y en este caso pues también voy a sombrear en color verde para que podamos identificarlo y sea mucho más fácil. Aquí en esta sumatoria voy a colocar un verde un poco más fuerte para poder diferenciarla del resto de los datos. Y ahora sí, vamos a calcular lo que sería ese número de partículas. Entonces, de acuerdo con, pues bueno, aquí mi fórmula, cuando yo voy a calcular esta NW, yo voy a considerarlo así. Voy a considerar que tengo el inverso del producto de la densidad por ese factor de geometría de esa letra A. Y todo esto va a estar multiplicado por la sumatoria que yo ya he calculado de esa phi sobre el diámetro de partícula al. Y entonces el resultado que he obtenido, recordemos, lo voy a reportar con esos 3 decimales y si yo realizo el análisis de las unidades, pues me va a quedar adimensional y lo voy a reportar como las partículas por unidad de gramos que yo tengo en este sistema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí voy a tener esta información y ahora lo que vamos a hacer es solamente, eh, pues, colorear el borde para que quede marcado cuál fue el resultado que hemos obtenido. Muy bien, espero que pues vayamos bien, que no haya ninguna duda en términos del procedimiento y vamos a continuar. Nuestro inciso D nos dice, vamos a calcular el diámetro medio volumen superficie de la muestra. Este es un diámetro o una medición de tamaño que es también muy recurrida en la industria, ya que relaciona justamente esa relación que ocupa una partícula respecto a la relación de su volumen respecto a la superficie que puedan estar exponiendo. Y en este sentido voy a recorrer por aquí mi hoja de cálculo
y voy a colocar aquí mi inciso C. Y en este inciso C voy a decir que voy a calcular justamente ese diámetro volumétrico como la forma que está ahí dispuesta. Entonces, en este caso voy a tener en esta ecuación la relación de la esfericidad, que es ese primer término de phi s. Voy a tener también el área superficial que calculamos hace un momento y voy a tener la densidad de las partículas. Entonces, esta fórmula es muy fácil, simplemente voy a tomar los datos que ya conocíamos, voy a poner aquí abajo. Ahora, pues bueno, vamos a sombrear en un tono a color azul para que podamos diferenciarlo, ¿no? De los datos. Voy a traer esta densidad de las partículas que vamos a estar necesitando. Voy a traerme por acá los valores y vamos a tener también por ahí el valor de AW que calculamos hace un momento. Entonces voy a traerme esto para acá y voy a decirle que quiero que me pegue solamente los valores. Entonces ahí están los valores. Voy a hacer un poco más grande para que quede ahí colocado. Voy a homogeneizar mis cifras decimales. Recordemos aquí yo puedo tener mi notación científica y mantenerlo ahí. Entonces ahora sí, ya que tengo los datos de las variables que yo necesito tener para poder calcular este diámetro, pues voy a decir ds, y ustedes disculpen que no puedo ponerle la raya superior, pero bueno, vamos a hacer este cálculo. Entonces vamos a decir esa ds va a ser igual, si yo observo mi fórmula, tengo un 6 que está siendo dividido por el producto de esa esfericidad que multiplica a esa área superficial y que va a multiplicar a la densidad de las partículas. En este caso, creo que por ahí me faltó un paréntesis, pero bueno, en este caso voy a decir que estoy obteniendo mi valor de ese diámetro eh, volumen superficie de las partículas y las unidades que yo voy a obtener son milímetros. Yo les voy a pedir que por favor ustedes verifiquen cuando estén repitiendo o cuando estén revisando este ejercicio en casa, que ustedes por favor me ayuden a hacer la sustitución directa de las unidades y que me ayuden a verificar que efectivamente estas unidades son las que quedan después de hacer el producto de esas variables. Hasta aquí, espero que vayamos bien y voy a regresar a mi último inciso. En el último inciso lo que me dice es calcula el número de partículas por gramo de la fracción retenida en el tamiz de 200 mallas. Hace un momento dije en el tamiz de 20 mallas, pero bueno, era el tamiz de 200 mallas. Y en este caso, pues bueno, voy a aprovechar que ya tenía por aquí esa fórmula, por ahí andaba volando, ¿verdad? Y entonces aquí lo que yo voy a decir es, para este inciso D, yo voy a considerar justamente la relación que va a existir entre la densidad de mis partículas. Entonces voy a traerme los datos de la densidad de las partículas, los voy a colocar aquí. Voy a necesitar el valor de A, que también si ustedes recuerdan, ya lo teníamos por acá, lo habíamos utilizado previamente. Entonces, en este sentido, pues bueno, algo que me falta es el diámetro promedio. Y ojo, aquí este diámetro promedio es el que yo voy a tomar en esa malla 200. Dado que el texto me está pidiendo que trabaje con esa malla del número 200, lo que yo voy a hacer es ir a mi tabla, voy a desplazarme, voy a seleccionar o voy a ver dónde se encuentran los datos de la malla 200. Y entonces yo encuentro que el diámetro promedio de la malla 200 está aquí. Y tú observas, voy a hacer un poco más grande el número, es igual a 0.089 milímetros. Ese dato del diámetro promedio en esa malla 200 lo voy a tomar y lo voy a colocar aquí. Y solamente le voy a decir que me copie los valores para que yo pueda hacer mi cálculo. Y ahora sí, este número de partículas específicos en esa malla 200 lo voy a calcular pues aplicando ahora sí o sustituyendo los valores de mi fórmula. Entonces esto es igual, permítanme un segundo, esto es igual
a el inverso, voy a decir 1 sobre, y voy a tener el producto de la densidad, el producto de ese factor A y el producto de este diámetro que va a estar elevado a un exponente 3. Cerramos todos los paréntesis y ahora sí, vamos a decir que tengo, en este caso, ese número 3.284 por 10 a la 5 partículas en esa malla número 200. Y así es como resolveríamos estos ejercicios una vez que pues hemos comprendido pues justamente cómo se llevan a cabo. Te pido por favor que estas 4 fórmulas que tienes aquí en pantalla las coloques y que vayas armando un formulario, que vayas definiendo cuál es el nombre que tiene cada una de estas variables. Yo te puedo decir que esta phi s pues corresponde a la esfericidad, que esta rho que está por aquí de la partícula, pues es la densidad de las partículas, ¿verdad? El área superficial, los números de partículas en todo el sistema o en su defecto en una malla específica. Es importante que tú construyas este tipo de herramientas que te pueda ayudar y que puedas tener a la mano cuando tengas que resolver los ejercicios por tu cuenta. Ahora, algo que quiero también comentar, y para ello me voy a centrar específicamente en la tabla, los datos de la tabla, es en lo siguiente. Voy a quitarlo sombreado para que así podamos trabajar un poquito más. Ya sabemos que todos estos datos pues tenían estos códigos de colores que hemos venido trabajando, pero ahora quiero que tú observes algo. Hay ocasiones en que en un ejercicio se te pregunta cuál es, lo voy a anotar aquí, cuál es la fracción másica retenida en el tamiz 20, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando a mí me preguntan cuál es la fracción retenida en ese tamiz número 20, pues bueno, yo puedo decir en mi respuesta que voy a considerar el valor de la phi, donde se encuentra el tamiz número 20, y puedo decir es de 0.159. Entonces, puedo decir la respuesta, de acuerdo con mi tabla, pues que correspondería a ese 0.159. Voy a decir, esto es igual, 0.159 y listo. Con eso puedo decir que he acabado esa pregunta. Ahora, otra cosa que también puedes encontrar en los ejercicios es que se te pregunte, por ejemplo, ¿cuál es la fracción másica de rechazo y de finos que hay en un tamiz, por ejemplo, de malla 35? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa que yo tenga una fracción másica de rechazo y una fracción másica de finos? Recordemos que cuando nosotros hacemos este proceso de tamizaje, todas las partículas que quedan retenidas en un tamiz, a esas se les denomina la fracción de rechazo. Y todas aquellas que han pasado se les denominan como una fracción de finos. Entonces, en este caso vamos a considerar lo siguiente. Voy a definir pues justamente la cantidad de material que queda en la fracción de rechazo y la cantidad que queda en la fracción de finos. En este sentido, vamos a considerar lo siguiente. Voy a centrarme en lo que es mi malla 35. Y en esta malla 35 voy a colocar una línea. Entonces, todo aquello que quede por arriba de la malla 35, considerando que pues, son las partículas que son más grandes al tamaño de apertura de esa malla, a eso le voy a llamar o le voy a denominar como una fracción de rechazo.
¿Sale? Entonces a esta fracción de rechazo la voy a colocar en ese color verde, solamente para identificarlo. Y todo aquello que ha pasado por esa malla 35, todo incluyendo en este caso la tapadera, a todo eso lo voy a llamar justamente mi fracción de finos. Y voy a colocarle la misma nomenclatura. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la fracción másica de rechazo y de finos que hay en un tamiz de malla 35, lo que yo tendría que hacer es sumar, hacer justamente la sumatoria de todas estas fracciones másicas que yo tengo antes de que lleguen a esa malla 35 o todo lo que queda retenido en esa malla 35. Entonces, en este caso voy a hacer la sumatoria de los valores de la masa retenida de la malla 4, 6, 8, 10, 14, 20, 28 y 35, y esa va a ser la fracción de rechazo que yo voy a tener en este proceso. En el caso de los finos, pues ahora lo que voy a hacer es justamente la sumatoria de todo aquello que sí pasó, es decir, las fracciones retenidas en los tamices de mallas 48, 65, 100, 150, 200 y lo que se fue a la tapadera. Y en este caso, aquí voy a tener mis resultados. En el caso del rechazo, tengo prácticamente arriba del 96%, mientras que en el caso de los finos, tengo alrededor de un 3,8%. Entonces, de esta forma vamos a reportar esas fracciones básicas cuando a mí me dicen que yo tengo un criterio, vamos a decir, de operación específico, en este caso para una malla 35. Entonces, en este caso, si a mí me dijeran, por ejemplo, no quiero una malla 35, quiero una malla 20, pues tendría que aplicar la misma analogía. Los rechazos son todos aquellos que se quedan por arriba, la sumatoria de esas fracciones básicas que se quedan por arriba de esa malla 28 y todas los finos es todo lo que pasó o lo que queda por debajo de esa malla 28. Espero que con esto pues quede claro el procedimiento y que tú puedas observar cómo es que se resuelve este tipo de ejercicios. Recuerda que si tienes dudas puedes acudir al buzón de dudas y ahí procuraremos dar una respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias y por favor realiza las actividades, los ejercicios prácticos que hay para ti.